Buenas tardes, amigos y amigas. Buenas tardes, amigos y amigas vandálicas. Buenas tardes, amigos y amigas jodedoras en Nicaragua y en todas partes del mundo. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente a través de su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el presidente de UPANIC y vicepresidente, o primer vicepresidente del COSEP, el ingeniero Mike Healy. Con él vamos a estar hablando alrededor de la situación. Estamos a punto de entrar en el ciclo agropecuario. Y hace 2 días, o el día de ayer, sacó un comunicado UPANIC donde le hacía un llamado a la dictadura a que se tenía que tomar medidas para facilitar al sector agropecuario poder producir en condiciones adversas y en las condiciones difíciles en las que están. Ya sabemos, y lo vimos de sus propias palabras la última vez que tuvimos la oportunidad de tenerlo en este programa, y después tuvimos al presidente de FANIC, Álvaro Vargas, de que no hay problema de desabastecimiento hasta el momento y que por los próximos 6 meses no debería haber problemas de desabastecimiento. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar si no se le da la ayuda necesaria al sector agropecuario para que pueda producir en este nuevo ciclo agropecuario que se va a comenzar? ¿Qué va a pasar con el financiamiento? ¿Qué va a pasar con las exportaciones? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con los insumos para poder producir? Que este gobierno también le subió los impuestos y le empezó a cobrar impuestos a algunos que no tenían impuestos. Vamos también, Mike es miembro de la Alianza Cívica. Vamos a estar hablando con él alrededor de las posiciones que hay y las expectativas que podría haber del sector privado sobre el anuncio que hizo la vicepresidenta de la República el día de ayer, que este viernes Daniel Ortega, la dictadura, se va a volver a sacar la cabeza, ¿verdad? Y que va a saber, esperamos que va a anunciar algo, que va a decir algo. ¿Es mañana? Estoy preguntando a Nelson, ¿es mañana o el viernes? Mañana. Mañana, de lo que yo decía, había dicho originalmente, pero después me dijeron que era el viernes. Entonces el día, ¿qué expectativa irá a haber? ¿Irá a anunciar algunas medidas para ayudar a reducir el impacto de la crisis económica que estamos viviendo todos los nicaragüenses? ¿O irá a salir con esa farándula y esos cuentos de la bomba atómica y todo lo demás? Hay expectativas porque todavía la esperanza queda en el pueblo de Nicaragua que en algún momento dado esta dictadura se va a convertir en un gobierno y no en un desgobierno que cada día que pasa nos expone más. Nuevamente sale a luz ahorita, la gran expectativa es porque todos los expertos habían dicho que para finales de abril, principios de mayo, aquí en Nicaragua iba a haber una explosión alrededor del coronavirus. Hoy en el diario La Prensa, FUNIDE sale, después de consultar a expertos, que aquí podríamos estar hablando que para finales de junio irían alrededor de 120,000 infectados por parte del coronavirus. ¿Será esa la realidad? La doctora Álvaro Ramírez nos había dicho una cifra inclusive más alta de la que está diciendo FUNIDE. Ya los hospitales el día de ayer tuvieron con presencia policial y continúan con presencia policial. Han tomado medidas drásticas en muchos hospitales aquí en Managua y en hospitales de los departamentos. La gente de Chinandega está alarmada porque empezaron a evacuar pacientes y a colocarlos de un lado a unos pacientes y dejaron salones vacíos por otro lado. ¿Será que ya esta mentira o esta que ha tratado de ocultar de la verdadera situación del coronavirus, que esta dictadura está teniendo, ya no la puede sostener? Ya vimos que el Poder Judicial se rebeló y empezaron a tomar las medidas de la Organización Mundial de Salud porque sabían que ya tienen afectados. Y después vimos que otras instituciones estaban empezando a hacer lo mismo, hasta universidades, la misma UNAM. Tenemos entendido que ya está dividiendo el número de estudiantes que llegan a las clases y dividiendo las clases. Entonces, basado en esto, el día de ayer la dictadura se dio cuenta y entonces empezó a decir y a anunciar que todas las instituciones del gobierno van a empezar a tomar medidas fuertes alrededor del coronavirus. Entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder alrededor, y hay expectativas alrededor del día de ayer. La verdad de la cosa es que el pueblo tiene que seguir luchando históricamente contra una dictadura que está desgobernando el país, que está destruyendo el país, que está exponiendo al pueblo nicaragüense al coronavirus, está haciendo todo lo posible, porque por un lado dice que las instituciones van a tomar todas las medidas necesarias para proteger al público y proteger a sus empleados, pero por otro lado anuncian campañas para promover este fin de semana largo y para que haya actividades masivas. Entonces ya no se le entiende cuál es la verdadera
actitud o estrategia de esta dictadura. Lo que sí sabemos es que está destruyendo la economía de este país, que no deja que el mismo sector privado trate de ayudar. Lo vimos en las palabras del presidente del COSEP en este programa, cuando dijo que se había creado un fondo especial que con gente contribuyente que no querían que supieran y que tampoco podía dar mucha información por miedo a las represalias de esta dictadura. Y que hay muchas empresas que están ayudando, pero con miedo a las represalias de esta dictadura porque ellos quieren concentrar todo. Vimos también, nos dijo que hay empresas que están importando insumos médicos, materiales médicos, sin saber, ¿verdad?, que si el gobierno se las va a confiscar en aduana o las va a bloquear en aduana. Esa es la realidad que tenemos viviendo en los nicaragüenses. Y mientras Daniel Ortega esté en el poder, nada bueno va a pasar en este país. No van a venir inversiones, no van a haber ayuda económica, no va a haber libertad, vamos a seguir con la represión, van a continuar los presos políticos y respaldamos la solicitud que hizo ayer la CPDH a través de su secretario ejecutivo Marco Carmona, que llegó a pedir que para los presos políticos se tomaran medidas de preventiva y que les permitieran por lo menos estar en su casa, que le dieran casa por cárcel, para no seguirlos exponiendo al coronavirus, que no sabemos qué tan fuerte está en el sistema penitenciario, que ya sabemos que es una vergüenza a nivel internacional lo que tenemos aquí en las cárceles. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el presidente de UPANIC, vicepresidente del COSEP y miembro de la Alianza Cívica, Mike Gili. Ya volvemos. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo, estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus super packs de internet en prepago y planes postpago para que nada te falte. Es momento de una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus, a nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto, una pausa puede cambiarlo todo. Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador. Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomás por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y botalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo, estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus super packs de internet en prepago y planes postpago para que nada te falte. Esto está bueno. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Estábamos chequeando con Nelson alrededor del problema del sonido y los problemas técnicos. Y queremos agradecer a Claro, que siempre ha estado pendiente de las dificultades que hemos tenido y siempre ha estado a la disposición de apoyarnos. Así que nuestro agradecimiento a Hilda y a todo el equipo de Claro por el apoyo que nos han estado, el apoyo técnico que nos han dado. Ya está con nosotros el presidente de UPANIC,
vicepresidente del COSEP, primer vicepresidente del COSEP y miembro delegado de la Alianza Cívica en la mesa multisectorial que está tratando de formar la gran coalición nacional. Don Mike, bienvenido al programa, gracias por tenerlo, siempre manteniendo la distancia que pertinente. Con nuestras mascaritas, Jaimito, ¿verdad? Aquí la tengo, me la quito porque yo sé que estoy seguro aquí, ¿me entendés? Gracias, Jaime, ¿verdad? Por tenerme en tu programa. Vos sabés que a mí siempre es un gusto, no solo por la amistad que nos transcede, ¿verdad? Pero porque es un programa que me quiero, vos sos bien enfático en tu posición y me gusta, ¿me entendés? Entonces, me gusta ser entrevistado por gente como vos, ¿verdad? Vamos a dividir la entrevista en tres partes. Vamos a hablar del sector privado. Puta, la vez pasada me la diste en dos, ahora en tres, hermano. Ya me vamos a tocar la parte gremial, ¿verdad? Okay, y después tocamos la parte política, pues digámoslo en dos partes. Vos mandás. Vamos con la parte gremial. El sector, el Upanic sacó un comunicado el día de ayer, si no me equivoco, sí, donde hacían un llamado al gobierno, un gobierno para ser diplomático, pues, para la dictadura, para que permitiera, tomara medidas para ayudar al sector agropecuario ahora que está a punto de comenzar el ciclo agrícola. Me gustaría que profundizara alrededor de eso. Bueno, pero primero que todo no es ayudar, ¿verdad?, al sector agropecuario. O sea, yo creo que nuestras demandas son demandas... O que haga su trabajo, pues. Reales y que haga su trabajo, que es facilitar, ¿verdad? El gobierno, vos bien sabéis, los gobiernos son facilitadores. Primero que todo no son creadores de empleo, no son creadores de riqueza, son facilitadores para que la empresa privada, el sector productivo, las microfinancieras y todo el engranaje económico en el país, tanto comercio, etcétera, puedan desarrollarse y puedan crear un crecimiento al país, ¿verdad?, que es lo que nos ayudaría a salir de la pobreza, ¿verdad? Upanic siempre en defensa de los sector productivo y buscando crear las condiciones para que cada día vayamos mejorando, no solo en competitividad a nivel internacional y nacional, sino también en productividad. Y ahora con el tema de la pandemia, que es un tema bien complicado, ¿verdad? Y estamos viendo cómo están saliendo más casos y esto puede dispararse, ¿verdad? Por el no actuar que ha tenido el gobierno hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí estamos viendo señales del gobierno en el sentido de que vimos la Corte Suprema, ¿verdad?, cómo está tomando medidas y vemos otros sectores del gobierno que están tomando medidas. La misma vicepresidenta salió diciendo, si no me equivoco, ayer en la noche de que había que irse a un aislamiento y todo, pero sí es preocupante también, como decís vos, que al mismo tiempo te dice, tenemos que aislarnos, tenemos que cuidarnos, pero por el otro lado te promueve concentraciones masivas, pues promueve actividades turísticas, ¿verdad?, que no solo estaba viendo un programa, porque hay que ver qué está pasando también en los otros canales, ¿verdad? Puse el canal 2 por un segundo y estaba viendo ahí cómo estaban promocionando paquetes turísticos para los fines de semana y para este fin de semana largo que vamos a tener, ¿verdad? Pero perdóname que te interrumpa, la hipocresía de esta dictadura, ¿verdad? Que por un lado promueven las actividades masivas, pero ellos no salen. Obligan a los padres de familia a mandar a sus hijos al colegio, pero sus nietos no van al colegio. Obligan a las universidades a exigir a los estudiantes a que tengan que ir a las universidades, pero sus hijos no salen a ningún lado. Hablan de que no es necesario el aislamiento, pero viven cobardemente metidos en el Carmen, que no dan la cara, ¿verdad? Y para último, ayer salieron como la cucaracha en la noche a dar su reporte la vicepresidenta, pues salió de noche para decir las medidas que iban a hacer. Ella nos llama, ¿cómo que nos llama? Crepúsculo, minúsculo, vandálico. Minúsculos golpistas, nos dicen. Y ella sale como la cucaracha de la noche, pero en fin. Ese es mi punto. Pero vos bien sabés, Jaime, que si nos vamos desde abril del 2018, aquí han existido dos narrativas en el tema sociopolítico, ¿verdad? Y económico que hemos vivido del 2018 hasta el mes de febrero, marzo, que comenzó el tema de la pandemia, y hoy están viendo otras dos narrativas también. Entonces ellos son expertos en narrativa, ¿verdad? Ahora déjame hacerte una pregunta para ir aprovechando el tiempo al máximo. Vos como presidente de Upanic y vicepresidente del COSEP, de una manera u otra trataba mucho cuando estaban los tiempos más o menos antes de la explosión de abril. Tenían un tipo de relación porque ustedes hacían sus propias propuestas al gobierno, le hacían sus propias propuestas a la Asamblea Nacional. No, entonces te hago esta pregunta porque ayer el presidente de la Comisión Económica del gobierno, Walmar Gutiérrez, dijo que este no era el momento y que no era necesario tomar medidas económicas para ayudar a la crisis del coronavirus.
¿verdad? ¿Qué medidas específicas? Dice el sector agropecuario, necesitamos esto, esto y esto para poder hacer esto y esto y esto. ¿Cuáles son las medidas específicas que a vos te gustaría oír mañana al dictador, que supongamos se ilumine o Dios nos hace el milagro y sale haciendo lo correcto? ¿Qué es necesario que el gobierno haga para que el sector agropecuario pueda trabajar efectivamente ahorita que va a comenzar el ciclo agropecuario? Bueno, el comunicado de UPANIC es bien claro en ese sentido, ¿verdad? Nosotros hablamos el tema energético, ¿verdad? Creemos que la energía definitivamente tiene que bajar, especialmente que para sectores como el sector arroz significa el 20% de sus costos, ¿verdad? Por el otro lado, y hemos visto cómo ha bajado el petróleo. Vos sabes que aquí tenemos el 45-48% de la energía que se produce en Nicaragua es a través de búnker petróleo, el otro 50-52% es de parte, hay una parte geotérmica, hay una parte eólica, hay otra parte que sale de los ingenios, ¿verdad? Que es de biomasa, y tener la otra parte, ¿me entendés? Que se está trabajando, que es solar, que aunque es mínimo, ¿verdad? Entonces, esta matriz trabaja de esa manera. Entonces, por lo tanto, si el petróleo ha bajado en unas grandes cantidades, ¿verdad? Y lo estamos viendo, ¿verdad? Tiene que bajar esa energía. El número, cuánto va a bajar, no te lo puedo dar porque tiene que hacerse un análisis profundo de cómo trabaja esta matriz y todo esto. En ese tema de la energía, está el sector privado dividido. Vimos a un bloque de 6 sacar un comunicado pidiendo el 30% o el 20% de reducción de la tarifa de energía eléctrica. La Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, ANIFODA, el INDE, creo yo que eran las 6 cámaras que promovieron esto. Después vimos al presidente de la Cámara de Energía, que también es del COSEP, diciendo que no había probabilidades de que hubiera una reducción porque había que proteger a la distribuidora. Y no hemos visto un posicionamiento como COSEP alrededor del tema, o sea, ni de un lado ni del otro. Entonces, ¿hay una división en el sector privado alrededor de este tema? Bajo ningún punto. Lo que pasa es que, Jaime, de que vos tenés 26 cámaras en el COSEP, ¿verdad? Y siempre ha habido una dinámica de otras cámaras, de ciertas cámaras que tienen más dinámica, son más activas, especialmente porque son cámaras empresariales que representan a sectores bien fuertes, o sea, la Cámara de Turismo. Tiene cámara fuerte, pues, Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, de Turismo. Pues. Está UPANIC también, que también está en la posición, y créeme, ahí está la Cámara de la Construcción, la Cámara de Desarrolladores, todos tienen esa misma posición. Lo que pasa, de pedir la reducción de la energía. Totalmente, eso hay una unificación en el COSEP en el tema de reducir la energía, ¿verdad? Y como te dije, hay cámaras que tienen su propia movilidad, su propio actuar, y ellas sacan su comunicado acorde a lo que... Pero de repente sacaron un bloque. Ese bloque le pidió a UPANIC que si querían ustedes sumarse a ese bloque para exigir... No nos llamaron, no nos pidieron, pero nosotros tampoco los llamamos a ellos hace 6 semanas cuando sacamos a PEN, UPANIC, Canislac, Canicarne, todas estas cámaras, sacamos un comunicado también en estos temas, ¿verdad? Pero era un comunicado que era más hacia el sector productivo. Pues. Es correcto, es que nosotros estamos, o sea, y estos también sacan su comunicado, y usualmente lo que pasa es que las otras cámaras también sacan comunicados pegados a esto. Ahora, COSEP lo que está haciendo es que vamos a crear, que hoy se decidió eso, vamos a crear una comisión en la cual vamos a analizar profundamente para que demos un número claro, ¿verdad, Jaime? O sea, para aclarar, el COSEP está a favor de que se reduzca la tarifa de energía eléctrica. Definitivamente. ¿Verdad? Lo que no están de acuerdo ahorita es cuánto es el porcentaje, de acuerdo al estudio que ustedes vayan a hacer, que se vaya a reducir, pero que van a exigir la reducción definitivamente de la tarifa de energía eléctrica, la van a reducir como gremio, como sector privado, como COSEP. Como COSEP se va a decidir, ¿me entiendes? Definitivamente. Lo que pasa es que, como bien sabes, el sector privado está trabajando en diferentes líneas, ¿verdad? Y desgraciadamente... la rapidez que tenés que estar para actuar en temas como esto, ¿verdad? A veces se te atrasan porque estás haciendo otros tipos de esfuerzos para combatir esta pandemia, ¿verdad? Entonces la energía eléctrica
ustedes van a pedir, el Consejo va a pedir, ustedes sí. quieren como Panic. Definitivamente. ¿Cuál es la otra medida, otro mecanismo? Mira, el otro es la reducción del combustible, ¿verdad? Para nosotros la reducción del combustible es fundamental. Acordate que el sector productivo no solo se usa una gran cantidad de combustibles en preparación de tierra, especialmente en los temas de agroexportación, sino también en el transporte de los productos del campo hacia la ciudad, ¿verdad? Entonces creemos nosotros que tiene que bajar el combustible para que no solo bajando el combustible, bajando la energía, puedes hacer un poco más atractivo, ¿me entendés? Para que tengas mayor productividad, mayor competitividad hacia el exterior, mayor productividad hacia lo interno, pero también que puedas, ¿me entendés?, acceder, ¿me entendés?, a esas tecnologías como riego en el tema de energía para que seas más productivo, en otro, no solo en el sector arroz, sino en otros sectores. Y lo vuelvo a decir, y lo dije ayer en una entrevista, es triste ver que Nicaragua, debido al tema del alto costo de la energía, porque la energía de nosotros es 3 veces más cara que la de Guatemala, para que tengas una idea, ¿verdad?, en el sector productivo. Entonces, en el tema de energía, solo el 4%, 5% de las fincas tienen riego, Jaime. Ahora, entonces, el gobierno, yo me acuerdo antes, decía que uno de los reclamos que ustedes estaban, que varios sectores tenían, es alrededor del pliego tarifario. Y el COSEP se había comprometido a presentar una propuesta alrededor del pliego tarifario, porque aquí hay sectores que subsidian a otros, ¿verdad? O sea, el sector comercio se subsidia al sector industria, ¿verdad?, si no me equivoco. Creo que el sector agropecuario tiene también una de las tarifas más altas, pero la tienen más alta otros sectores que el sector productivo. Entonces aquí había varias cámaras que decían, espérate un momentito, nosotros estamos subsidiando a otros sectores que no deberíamos estar subsidiando. Debería de haber un balance en el pliego tarifario. Y nunca el COSEP, tengo entendido, pues, tal vez por la crisis y lo que estalló. Es que por eso la fue, revolución, eso te iba a contestar. Nunca presentaron cuál era la propuesta del pliego tarifario. No se pudo avanzar en el tema del pliego tarifario debido al problema de la crisis sociopolítica y hoy tenemos el crema de la pandemia. Pero es un trabajo que yo estoy seguro que la Cámara de Generadores en su momento va a estar ahí para presentarnos especialmente que son los que tienen mayor conocimiento en el tema de la tarifa, ¿verdad? Te doy una gratis. En el tema del sector energético. Nosotros en la factura que todos pagamos el 14% por la pérdida de energía. Por la ineficiencia de norte y de sur, nosotros los consumidores pagamos el 14%, que supuestamente se hace en todos lados para proteger a las distribuidoras, pero en todos lados se paga el 10%, que verás el 10%, aquí pagamos el 14%. Yo hice la propuesta de que se bajara el 14 al 10, nos ahorraríamos nosotros 30 millones de dólares anuales. Deberíamos de desembolsar ya 30 millones de dólares anuales, ya y nos pondríamos a la par de los demás distribuidores de Centroamérica. En estos momentos de crisis sería lo. Oye, con un millóncito mal parqueado que encontré, ya es bastante. Entonces, pero precio del combustible. El precio del combustible. ¿Tienen alguna idea más o menos de a qué precio debería estar el precio del galón en estos momentos? Mira, en esa comisión que vamos a ver, yo propuse, porque se iba a ver sobre el tema de la energía, entonces yo propuse ahora de que también viéramos el tema del combustible, porque aquí tenemos expertos, amigos de nosotros que conocen el tema, expertos, para que nos den un ámbito y una explicación sobre verdaderamente cómo funciona, ¿verdad? Yo creo que tanto el tema energético, el tema de combustible es bien complejo, porque está en manos de una persona. Hay que buscar a alguien que sea independiente, así que no trabaje para la petrolera. La idea es que venga un independiente, ¿verdad? Venga las cámaras con su propuesta y la Cámara de Energía y la misma petrolera que crear, por qué. Pues. Y crear, ¿me entiendes? Una reunión de altura, de fondo, ¿me entiendes? Donde pueden salir propuestas claves, ¿me entendés? Con números claros, ¿me entendés? En este ámbito, ¿verdad? La dictadura no es el principal importador de petróleo en este país. Ya Puma está trayendo una muy buena cantidad de petróleo. Ya no es solo la dictadura. O sea que el precio del combustible no solo es por culpa de la dictadura. Lo que pasa es que la Puma se capea escudándose detrás de la dictadura. Pero aquí hay un buen porcentaje de la importación del combustible en este país lo hace Puma. Y Puma le vende a la uno y a otra. Pero la Puma, en ese muerto, bro, para los que nos están oyendo, tanto para reclamarle a la dictadura hay que reclamarle a Puma. Pero acordate los impuestos, ¿quién los pone? Ah, sí, bueno. No los pone Puma. Y acordate que el combustible en Nicaragua tal vez es uno de los combustibles con más impuestos a nivel de Centroamérica. Sí, ¿Cómo pero no? no tanto, pero son impuestos, no importa el precio.
¿verdad? El precio del combustible puede estar a 100 Córdoba, el barril a $100, o puede estar a $50, el precio, el impuesto es el mismo. Es por barril, no es por el monto, no es por el valor del barril. Pero acordate que eso dejémoselo a los expertos. Yo creo que amerita, una vez que tengamos Bueno, esos números... ahora que estamos en cuarentena, me pongo a leer y a estudiar para estar preparado. Pues. Bueno, hermano, yo estoy haciendo ejercicio, estoy a dieta, ¿me entendés? No voy a la barbería porque desgraciadamente no quiero, ¿me entendés? Cercanía y contagio, pero... Precio de combustible, precio de energía eléctrica. ¿Verdad? Por un lado, la reversión, por ejemplo, de la ley 822, que es la ley de reforma tributaria que el gobierno aprobó unilateralmente el año pasado, que lo que vino a hacer es a desbaratar prácticamente, darle un golpe, una estocada fuertísima al sector agropecuario, ¿verdad? Donde la mayoría de los sectores del sector agropecuario se le incrementaron hasta un 30% los costos. Entonces, ¿qué es lo que te necesitas? Como facilitador, o sea, nosotros estamos diciendo, revertir esa ley a como estaba, ¿me entendés?, antes de marzo del año pasado, pues, ¿verdad? Por lo menos, que también era complicado la cantidad de impuestos que se pagan, pero por lo menos regresar al lugar de origen, o derogar esa ley 822 y podamos nosotros tener acceso, especialmente ahorita, a los fertilizantes, a los agroquímicos, a todititos los elementos y todos los materiales que se ocupan en el sector productivo día a día, tengan un mejor precio. Que eso, como te quiero decir, si vos bajas la energía, si vos venís, le bajás el combustible, y si vos venís y le quitas la reforma de la ley tributaria, vos vendrías a darle unas herramientas al sector productivo para enfocarse fuertemente en sembrar más áreas y estar preparado para el tema de la pandemia, en caso que tengamos una explosión de una pandemia. Ahora, eso que en ese camino vamos, ¿verdad? Si eso se da, si ese escenario se da, eso va a beneficiar también al consumidor, porque los precios tendrían que bajar, ¿verdad? Definitivamente. O sería para que se quedara con más utilidad. Si te baja el transporte, ¿cuál es uno? Mira, acuérdate cómo es, el productor siembra, cosecha, ese producto él o se lo vende a un intermediario, que ese intermediario lo tiene que transportar del campo hacia la ciudad o hacia su bodega y posteriormente sacarlo y venderlo. Entonces tiene un costo en la producción de ese producto, ¿verdad? Tiene un costo en el transporte de ese producto y tiene un margen de ganancia para el vendedor, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Si vos venís y cortás el precio del transporte, si vos venís y bajás los costos de producción, por supuesto que vas a verlo reflejado, ¿verdad?, en el precio del consumidor a nivel interno. Ahora, a nivel externo, nos pone en una situación, Jaime, increíble. ¿Por qué? Porque es una posición positiva, porque hoy hemos perdido competitividad. O sea, yo estoy compitiendo, los productores están compitiendo con otros productores de otros países. Ahora, ¿y qué es lo que significa eso? El precio que tenemos ahorita, los agroquímicos, somos el único país en Centroamérica que está pagando impuestos, ¿me entendés? En agroquímicos, por favor, ¿me explico? Ahora, déjame hacerte una pregunta. Las exportaciones de los productos del sector agropecuario, ¿se siguen dando o están paradas? No, están dándose. Digo esto porque ayer me llamó la atención de que... han disminuido, Jaime. Pero hay una buena noticia que podría convertirse en una buena noticia. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, estaban hablando el día de ayer, va a haber escasez de carne y productos derivados de la carne, porque las procesadoras, ¿verdad? No sé si las procesadoras o los mataderos, muchos han estado cerrados. Es correcto. Y entonces, por ejemplo, había por ejemplo, las cadenas de hamburguesas, probablemente iban a tener una baja sustancial de su suministro en los supermercados. Probablemente no iba a haber carne. Y entonces, hasta el punto que Trump mandó a abrirla. Iba a dar una orden para mandar a abrirla. Dio la orden para abrirla. Con protección, que le iban a dar algún tipo de protección para que abrieran. Así es. Eso podría significar una buena noticia, que la carne nica hacia los Estados Unidos, las exportaciones se podrían aumentar. No solo aumentar, también el precio puede reaccionar hacia arriba, ¿verdad? Al no estar los Estados Unidos produciendo, entonces acordate que estos precios internacionales se mueven por oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, si no hay mucha oferta en Estados Unidos ahorita de los productores estadounidenses, al ellos importar, ¿verdad?, tienen que pagar un precio mucho más alto. Entonces eso vendría a beneficiar al sector cárnico, ¿verdad? Entonces, esta medida que usted está pidiendo va a ayudar a facilitarla, que los productores todavía falta una, que es para nosotros la más importante. ¿Cuál? Que es la del sistema financiero. Nosotros creemos que el gobierno tiene que flexibilizar, ¿me entendés?, medidas a la asociación ¿cómo se llama?
La superintendencia de banco. La superintendencia de banco y también la que rige las que son las microfinancieras, que es la Asomif, no. Asociación de Microfinancieras. Esa es la Asomif, pero se llama CONAMI, perdón, creo que es la que rige a las microfinancieras, ¿verdad? Entonces creemos nosotros de que ahí tiene que haber medidas, ¿verdad?, que vengan a facilitar no solo que los bancos puedan tener más accesibilidad a más fondos para poder financiar estos sectores del sector productivo y buscar, ¿me entendés?, también cómo con el problema, vos sabés, de la crisis sociopolítica, el problema de la pandemia, el estancamiento que ha habido en la economía en estos últimos mes y medio, 2 meses, aquí en Nicaragua por el confinamiento de la gente, entonces el descenso del consumo, ¿verdad? Entonces esto lo que tenemos que buscar es de que se crean condiciones para que no solo hay un alivio en el tema de la moratoria, ¿me entendés? Porque tenés productores como el sector café, por ejemplo. El sector café es un sector que tiene 2 tipos de deuda. Tiene la deuda de largo plazo y tiene la deuda de corto plazo, ¿verdad? Y tenés un sector que hoy, el quintal de café que producimos nosotros, los costos de producción son mucho más altos del precio que lo están vendiendo. Para aclarar a los televidentes, hoy yo estuve en el Canal 10, porque yo llevé mi propuesta económica, y un televidente llamó diciendo de que los bancos podían tomar medidas sin necesidad de la superintendencia de banco. Pero lo que yo dije, y yo quiero que se me aclare si es verdad o es mentira, es que por ejemplo, si llega un productor y el banco le reestructura o le da algún tipo, lo tiene que tiene que reclasificar. Y al tener que reclasificarlo, tu calidad de cliente se baja y ellos tienen que poner más garantía al Banco Central. Algo así es el mecanismo. Por lo tanto, lo que están pidiendo los bancos es que le permita dar la moratoria sin tener que reclasificar a su cliente ni ellos tener que poner más garantía. Es correcto. Esa es la clave de la autorización de la superintendencia de banco. No solo eso, mira, me explico. El tema de la moratoria, aunque no está bien alta aquí en Nicaragua y la gente está pagando, no sé cómo está haciendo, pero lo está haciendo, ¿verdad? Pero hay 2 temas. Vos podés o refinanciarte o reestructurar. La reestructuración significa que cambias de A, B, C, D, cambias de clasificación, pero te exigen más garantía también. Te suben los intereses, te exigen más garantía y el banco tiene que poner plata para garantizar ese préstamo. En el refinanciamiento es totalmente diferente. El refinanciamiento el banco no es tan complicado para la banca. Entonces, pero en ese tema es mucho más profundo, ¿verdad? En este tema nosotros lo que estamos pidiendo es que los bancos mandaron una carta al gobierno, a la superintendencia de banco, en el cual tengo entendido que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta a la banca privada, pero el tema de las microfinancieras, que también lo mandaron, sí le respondieron que no estaban dispuestas. En eso hay dos informaciones que andan circulando, pongámosle, que circularon en su momento, porque esto de la solicitud fue hace ya varias semanas. Sí. ¿Verdad? Una es que hubo una reunión en el Banco Central donde llegaron los representantes de los diferentes bancos y que estaba el presidente del Banco Central, estaba el ministro de Hacienda y estaba, creo que, un delegado de la presidencia, no sé si era el señor Polquis, ¿cómo se llama? Polowski, el que estaba ahí. Y que ahí se decidió que se iban a formar comisiones para ver si valía la pena o no valía la pena. Y que después de una semana el gobierno dijo que no era necesario porque la economía estaba dando señales de recuperación. Esa es una de las versiones que hay. La segunda versión que hay es que la señora dictadora dijo que antes de pudiera darle esa concesión, el sector privado tenía que pedir perdón por haberlos traicionado y por haber sido parte del golpe de Estado que se le trató de dar a la dictadura. ¿Cuál de esas 2 versiones has oído vos? Ninguna. Si la has oído. Ninguna. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos la has oído. Yo sé que se le mandó tanto a las microfinancieras como a SOBAN, los bancos privados mandaron su correspondencia. Sé que le respondieron tengo información de que le respondieron a las microfinancieras negándoselo, las peticiones de ellos. Tengo entendido también que a la banca no le han contestado. Hasta ahí sé yo, ¿verdad? Que me lleva a la siguiente pregunta, y ya tal vez entrando un poco a la parte política. Gente que conoce y trabajó con la pareja de dictadores, dicen que sobre todo la vicepresidenta es una persona vengativa
y que vea al sector privado, Qué triste, habla de Dios y es vengativa. por eso, y que vea al sector privado como traidores, porque dicen que a ustedes les ayudó a hacer reales, hicieron reales, y que a la hora de las piedras-pomas los traicionaron, y que ahora se va a vengar hasta verlos llorar y pedirle cacao, y que por eso esta dictadura toma todas las medidas para complicarle la vida al sector agropecuario. ¿Tiene lógica eso? O y si no tiene lógica, ¿cuál cree que es la explicación por el actuar del gobierno o la dictadura hacia el sector privado? Mira, yo creo que primero que todo lo veo un poquito retórico, lo de ella, ¿me entiendes? Lo veo un poquito ambiguo, ¿verdad? Si esa es su actitud, ¿verdad? Por un lado, porque lo que el sector privado ha hecho es trabajar, buscar cómo desarrollar, invertir, crear fuentes de empleo, ¿verdad? Y crecimiento a este país, ¿verdad? Por lo tanto, no es que fue que el sector privado se enriqueció, no, creamos condiciones donde el empleo se incrementó una gran cantidad, aquí se duplicó, Jaime, el empleo formal. Acordate, aquí íbamos a tener en el INS 900 y pico mil trabajadores en el INS formales, ¿me entendés? Y en un momento había 930.000 empleados formales en el INS, y eso es debido al sector privado, que es el único que te pone los empleos formales, ¿verdad? Quien crea los empleos formales es el sector privado, ¿verdad? Para que sepamos, ¿verdad? Entonces, que desgraciadamente las actitudes del gobierno fueron demasiado drásticas, ¿me entendés? Que lo que creó fue aquí una crisis sociopolítica, que creó una crisis económica ahorita, que la crearon ellos mismos, no la creamos nosotros, pero ¿verdad? ¿Ustedes sienten que el gobierno los trata como enemigos o no sienten que los trata como enemigos? Pues yo lo que siento es que en vez de jugar el rol facilitador, que es el que le toca, no lo está haciendo. Eso es lo que yo siento, de que los gobiernos deberían de ser facilitadores. ¿Eso? ¿Que los trata como enemigos o no? No, lo que te quiero decir es un gobierno facilitador lo que crea es que crea herramientas y crea, ¿me entendés?, medidas para que facilite el crecimiento y desarrollo y la inversión desde el país, y aquí no lo está haciendo. O sea, aquí no te va a venir ningún inversionista a este país mientras no crean las condiciones para que vengan esos inversionistas, Jaime. Aquí no va a invertir ningún nicaragüense en Nicaragua. Aquí lo que se está tratando es de sobrevivir, Jaime. Aquí lo que ellos se han vuelto es un gobierno recaudatorio porque no tienen fondos, ¿verdad? No les está dando fondos la comunidad internacional. Ni se los va a dar. Y ni se los va a dar mientras ellos no tomen medidas que son claras, ¿me entendés? Los acuerdos del 27 y 29 de noviembre de marzo del año pasado, y crear medidas fitosanitarias y sanitarias, ¿me entendés? Y de salud para prevenir la pandemia y que aquí no se nos dispare. La misma OMS les ha dicho, ¿me entendés? Y ellos no han hecho caso omiso. Es el único país en el mundo, es triste, que no le ha hecho caso a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué es lo que han ellos hecho? Crear medidas recaudatorias. Él lo que está tratando de hacer es sobrevivir. ¿Me explico? Y eso es, él no está pensando, creo yo, que el sector productivo y el sector privado me hiciste esto, el otro. Yo creo lo que está haciendo ellos, las medidas que ellos están tomando, perdóname Jaime, las medidas que ellos están tomando son recaudatorias. ¿Para qué? Para manejar su aparato estatal. Pues no para vengarse. Puede ser que haya, o sea, yo no te puedo decir, o sea, porque no sé cómo piensa la Rosario. Pero vos tuviste, aquí hay, a mí en lo personal me quedaron dos cosas que se me quedaron en la mente cuando el famoso diálogo que hubo con la dictadura. La posición de Lester cuando asumó y que dijo, aquí no venimos, que queremos su renuncia, y cuando una de esas vos te enchichaste y dijiste, hombre, si la verdad es la cosa que el principal tranque que hay en Nicaragua es el Carmen. ¿Verdad? Son dos cosas simbólicas que quedaron y yo creo que van a quedar para la historia. ¿Verdad? Entonces, te hago la siguiente pregunta. Para ustedes, para el sector privado, el principal tranque para que se solucionen las cosas en este país sigue siendo el Carmen. Pues yo creo que la falta de voluntad es el mayor tranque que tenemos, ¿entendés? Hoy ¿Y la falta de voluntad de quién? De los que están del en el gobierno, Carmen. o sea, ¿y quién es el que gobierna? No sé, pues, pero te hago la pregunta, ¿por qué? Pues, porque son unas personas que siempre hablan directamente, ahora andan con diplomacia. Sí, no, es que no ando con diplomacia, sigue siendo el mismo problema, hermano. O sea, el mismo problema que tuvimos en el 2018 lo tenemos ahorita. O sea, cuando tenés un gobierno que está cerrado, creo que el Chano lo pone, el cacique de la aldea está encerrado en su rancho, loco, y no quiere salir, no quiere abrir, no quiere hacer nada. Entonces lo que hace falta aquí es voluntad, Jaime. El tranque lo seguimos teniendo ahí, vos bien sabés. Ahora, por eso ustedes firmaron la proclama o el pronunciamiento que hizo la coalición nacional,
que, respaldado por la Alianza Cívica, de que fuera, exigir, demandarla, perdón la palabra, demandar la renuncia de Daniel Ortega y su gobierno. No ven que no tienen esperanza de que esta dictadura empiece a hacer lo correcto. Es que no ha enseñado voluntad. La palabra fundamental aquí, Jaime, es voluntad. Y la voluntad de parte de nosotros está, de parte del pueblo de Nicaragua está, de parte de la oposición está. Quien no ha enseñado en ningún momento en los últimos 2 años voluntad de solucionar este problema sociopolítico y ahora el problema de la pandemia son ellos. ¿Cuánto tiempo más puede resistir el sector privado con una dictadura que está haciendo todo lo posible para quebrarlo? Y no solo no les ayuda, sino que evita que ustedes hagan. ¿Cuánto tiempo más puede resistir? Y supongamos un escenario. Mañana aparece Ortega y no dice nada. Entonces sigue el tiempo, sigue pasando el tiempo. Está el coronavirus como supuestamente va a estallar. La crisis económica se sigue profundizando, las empresas siguen cerrando, no pueden hacer más, que van a llegar un momento o pagan los salarios o pagan al gobierno, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más puede resistir el sector privado con una dictadura actuando como están? Y si no es mucho el tiempo, ¿qué camino le queda o podría al sector privado para defenderse? Mire, el tiempo es bien complicada esa pregunta, Jaime, porque nadie tiene la varita mágica para decirme, ¿entendés?, cuál va a ser la actitud de ellos, ¿verdad? Y si van a enseñar la voluntad. Por el otro lado, en el sector, te voy a dar, el sistema financiero lo que va haciendo es que no va a quebrar. El sistema financiero lo que va a hacer es reduciendo, siguiendo ser más pequeño, ¿verdad? Y igualmente hay sectores, en el sector empresarial, el sector privado, que lo que van a hacer es reducirse, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hasta tratar de sobrevivir. Y quien va a salir el mayor afectado, si no hay voluntad y no enseña voluntad del gobierno, es el trabajador, es el pueblo, es el consumidor. ¿Por qué? Porque van a escasear productos, van a haber más gente en las calles, va a haber más desesperanza en las calles y por lo tanto va a crear una complicación de que no solo afecta al sector privado. Mira, no hay lugar en el mundo, Jaime, que una economía crezca y sobreviva sin un sector privado. Y aquí me voy a la retórica, mira los 80. Es cierto que nos desbarataron, nos hicieron paste, pero siempre hubo ese sector privado. Entonces, y en condiciones retóricas, ¿me entendés?, que vivimos en los 80. Hoy estamos viviendo otro tipo de condiciones, pero también condiciones complicadas. Pero aquí, como te dije anteriormente, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo sigan en el poder, aquí lo que va a pasar es que no te va a venir inversión, no vas a crear condiciones para crear nuevas fuentes de empleo y aquí va a crearse se va a agudizar más el tema de la economía del país. ¿Y quién es el que más se afecta? Quien más se afecta es el más necesitado. Bueno, aquí el crecimiento de la pobreza va como carreta en bajada, Jaime, por la falta de consumo. Lógicamente hay mecanismos que usan los sectores para protestar contra el gobierno. Protestas, lógicamente aquí no se puede haber protestas, primero por el coronavirus, ahorita que sería una estupidez salir a protestar a la calle, ¿verdad? Y lo otro por la represión, que si saliste, te golpean, te matan y te echan preso o te hacen desaparecer. Pero hay otros mecanismos, hay paro, hay desobediencia civil, no te pago los impuestos. O sea, el empresario puede decir, mira, si tengo que coger entre pagarle los impuestos a la dictadura o pagarle a los trabajadores, voy a pagarle a los trabajadores y te jodiste. O sea, ese tipo de medidas, ¿verdad?, están en la mesa para ustedes. Es que todas las opciones están en la mesa, Jaime. Como lo dijo el presidente Trump, todas las opciones están en la mesa. O sea, no se descarta, pues. No, es que no vamos a descartar, no descartamos ninguna de ellas. Lo que se está haciendo es buscando cómo sobrevivir como sector y cómo conservar empleo. Para nosotros el empleo es fundamental, porque entre más gente pierda su empleo, va a haber más desesperanza en la calle, va a haber menos consumo en la calle. Puede ser llegar hasta ver hambruna por el sentido de que el problema, ¿me entendés?, de la gente, esa gente que vos la despedís o se van porque perdieron su empleo, porque quebró la empresa, o sea, ¿cómo va a sobrevivir esa persona después de que le dan su liquidación y todo eso? Tal vez viven 1 o 2 meses, pero ¿cómo van a sobrevivir los meses siguientes?
subsiguiente. Entonces, es bien complejo, Jaime. O sea, aquí estás viendo la comunidad internacional no está dando reales a Nicaragua. O sea, vos estás viendo cómo un Banco Mundial, ¿me entiendes? Un Fondo Monetario ponen fondos para un montón de países. Aquí Centroamérica, por ejemplo, El Salvador agarró 380 millones de dólares, Nicaragua ni siquiera está en la lista, ¿verdad? Que es un país todavía mucho más pobre que lo que es El Salvador. Entonces, es bien complicado, ¿verdad? Y aquí volvemos al tema. El tema es voluntad del gobierno, Jaime. Que al final de cuentas, si el gobierno no enseña voluntad, la solución va a ser complicada de este problema. Y sí, se van a tener que ir tomando medidas más agresivas para seguir presionando, para lograr esa voluntad que lleguemos a tener, ¿me entendés? Eventualmente un gobierno, ¿verdad? Que actúe hacia el futuro, ¿verdad? Ayer la vocera de la dictadura y dictadora señaló y dijo que la oposición está usando nuevamente el coronavirus y la crisis económica para tratar de darle un nuevo golpe de Estado, ¿verdad? Ante esas aceleraciones, que es la vocera del gobierno y la persona que manda junto a Ortega, te puede dar un indicativo de lo que ellos están pensando. Ante ese señalamiento que hizo ella ayer, ¿qué le contestaría? Son sus narrativas, Jaime. Y te vuelvo a insistir, y te vuelvo a decir, como te dije anteriormente, de abril 18 hasta, y todavía continúa con la narrativa de que aquí hubo un golpe de Estado. Cuando no hay un golpe de Estado, todo el mundo sabe, el que tiene 4 dedos de enfrente sabe que los golpes de Estado los tiene que dar un poder a otro poder. El pueblo no puede darle un golpe de Estado a un gobierno porque quien manda es el soberano, que es el pueblo. Quien pone y quita presidente es el pueblo, por un lado. Por lo tanto, el pueblo no le puede dar un golpe de Estado, ¿entendés? A un gobierno. Quien le puede dar el golpe de Estado es un ejército, una policía o un poder judicial, poder de la Asamblea legislativo, son los que le pueden dar. Nosotros no tenemos, ¿cómo le vamos a dar un golpe de Estado si nosotros no tenemos armas, no tenemos nada? Nosotros cívicamente estamos protestando y estamos empujando para crear un sistema en Nicaragua, una democracia en Nicaragua que tenemos años de no tener, la verdad. Hablemos bien claro, aquí se le han quitado sus derechos a la mayoría del pueblo de Nicaragua y lo que queremos es restituir esos derechos. Aquí tenemos presos políticos cuando no debería haber ni un preso político. Ahí, la semana pasada hubo señalamientos de un medio de comunicación, señalamientos de ciertos analistas políticos, pongámosle, pues son analistas, son entrevistados como analistas políticos, diciendo que aquí había una parte del sector privado que está promoviendo aceptarse con el gobierno. Eso es falso. Eso es falso. La posibilidad de un restablecimiento de un diálogo con el gobierno, con la dictadura, ¿existe esa posibilidad o no existe posibilidad? Mira, yo ahorita no la veo, una posibilidad por la falta de voluntad del gobierno. Pero al final... Pero supongamos que viene el gobierno. No, pero espérate un segundo. O sea, toda crisis termina con un diálogo. O sea, ¿cómo crees vos déjame explicarte. ¿Cómo crees vos que van a haber... que nosotros queremos reformas electorales, tenemos nuestra propuesta de reformas electorales. Sí. ¿Y cómo se van a dar esas reformas? No tenemos que platicar las dos partes. Tiene que haber un diálogo. Un diálogo. Es correcto. Entonces... un diálogo con condiciones o sin condiciones. Es que lo lógico es que tiene que haber voluntad. Entonces, para que me enseñes voluntad, yo me voy a sentar con vos. Correcto. Vos venís, me tenés presos políticos, me tenés mis derechos sancionados, tenés el país tomando medidas económicas que estás desbaratando la economía unilateralmente. Ok, así estás vos. Y yo vengo a pedirte a sentarme con vos. Mirá, salgamos de esto a través de unas elecciones libres, transparentes, inclusivas, pero aquí tenemos un problema. Vos me firmaste un acuerdo el año pasado que tiene un testigo, dos testigos y 2 garantes, que no son cualquier testigo y garante. Tenés a la OEA y tenés al Vaticano en estos 2 acuerdos. Vos me los firmaste y me dijiste que sí estabas de acuerdo. Cumplímelo. ¿Y cuáles son esos 2 acuerdos? La liberación de los presos políticos, los derechos ciudadanos, la devolución de las propiedades, los canales de televisión, los programas, toda esa gente que se los devuelven a sus dueños. O sea, esos son los 2 acuerdos. Fíjate que esos acuerdos, Jaime, tienen sus protocolos ya legales para trabajarlos y hacerlos. Ya está todo eso. Entonces, la posición, para que esté claro todas las especulaciones que hay, ¿verdad? O que puedan haber, o que están tratando de sembrar, pongámosle de esa manera.
la posición de ustedes es, aquí no puede haber un diálogo mientras haya preso político y mientras no se cumpla lo firmado. Lo acordado. Lo firmado. Entonces, ¿por qué me voy a ir a sentar con vos a acordar otro acuerdo que tal vez no me lo vas a cumplir? Entonces perdí de tiempo, Jaime. O sea, mi punto de vista es que si vos y yo vamos a negociar o vamos a llegar a un acuerdo en el tema electoral para que se acabe esta crisis, ¿verdad? Entonces, cumplí lo que ya firmaste. Porque ¿para qué me voy a sentar a negociar con vos si no me vas a cumplir? Ya no me cumpliste lo que ya me firmaste, que me voy a sentar con vos a firmar otro documento que tal vez no me lo vas a cumplir. Entonces yo lo veo un poquito ilógico. Yo creo que volvemos al caso, es voluntad. La palabra, y a mí me encanta esa palabra, porque si yo no tengo voluntad de arreglar este problema, el problema no se va a arreglar. ¿Me explico? Entonces hay que, es bien complejo, Jaime. Nosotros estamos, los nicaragüenses, estamos en una situación bien compleja debido a la falta de voluntad de un gobierno que en ningún momento en los últimos 2 años ha enseñado esa voluntad. Y que todas sus medidas han sido unilateral, pero en ataque a la economía. O sea, ¿qué es lo que hace cuando vos tenés una crisis económica? Mira, en 2018 cayó la economía, 2019 venía cayó la economía. ¿Qué pasa? El gobierno viene y unilateralmente hace una reforma recaudatoria, reforma tributaria recaudatorias, que viene a afectar a toda la economía del país. Y de repente dice, no, es que ustedes son los culpables, le dicen al sector privado. Eso es lo que te dice el gobierno en su narrativa. El sector privado es el culpable de que la economía esté desbaratada. ¿Acaso el sector privado fue el que fue a la asamblea y le dijo, pasame estas reformas tributarias? Las reformas tributarias vinieron a quebrar más al país, vinieron a ponerle más, ¿cómo te quiero decir? Más problemas a la banca, al sistema financiero, le vinieron a poner problemas a las grandes empresas, medianas y pequeñas. Y lo peor del caso, mirá lo que es lo triste, la mentira. Decir que esas medidas de la reforma tributaria solo iban a afectar a los más grandes. Así es. Perdóname que te diga, hasta la botadiule y el machete que compra el campesino para trabajar en el campo tiene que pagar impuestos. Entonces, son famosos por la mentira, no dijeron que el COVID-19 solo afectaba a los burgueses y a los niños ricos. Pues. Son narrativas. Hay una narrativa que es la real. Aquí tenemos un problema sociopolítico que ha creado un problema económico. Esa es la narrativa real, que la conocemos la mayoría de los nicaragüenses y el mundo. Dame un segundo. Hay otra narrativa que es, aquí sabemos que tenemos problemas con el coronavirus, que no se han tomado las medidas, que el gobierno no ha enseñado la voluntad para solucionar el problema del coronavirus y que se nos puede venir una pandemia que puede ser incontrolable, el cual no hay voluntad de parte de ellos para hacer eso. Entonces, ¿cuál es el común denominador? Falta de voluntad del gobierno. El común denominador es Ortega. La pareja de dictadores. Yo siempre digo, mira, hombre, aquí es responsable de todo lo que está pasando en este país. Pero no es el presidente de la República. Sí, pero yo digo el gobierno. ¿Y sabes por qué digo el gobierno? Porque por lo menos debería de haber gente sensata de los ministros y decirle, mira, lo que estás haciendo está mal hecho, hombre. Pero aquí nadie le dice nada, porque todo el mundo le tiene miedo. Lo corren. Bueno, entonces perdóname que te diga, Jaime. Le pasa algo por otro lado. Bueno, entonces, ¿quién es el culpable? Todo, el gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente y la vicepresidenta sabemos que son culpables, pero es ilógico e inaceptable que sus ministros asesores y su gobierno no lo asesoren para que se tomen medidas y que se hagan cosas para desarrollar. El gobierno es para gobernar a los nicaragüenses, no para gobernar a un grupo, que es lo que están haciendo ellos. Si la dictadura no toma ninguna medida que vos pusiste hoy temprano, ¿verdad? ¿Cuánto se podría ver afectada la producción en este país, en el ciclo agropecuario? ¿Y qué peligro pone que lleguemos a una situación de falta de abastecimiento en este país? Bueno, yo creo que falta de abastecimiento no va a haber, porque siempre el productor pequeño va a sembrar, ¿verdad? Con las uñas. El intermediario siempre va a tener fondos para poder financiar a estos pequeños productores y acopiar esos productos. Por el otro lado... Pero habrá problemas de acaparamiento, entonces que acaparen y después los precios se disparen. Por eso es que UPANIC trabajó esa matriz que te presentó Álvaro Vargas, ¿verdad? La semana pasada, y la hemos hecho, la estamos publicando, la estamos mandando a las redes, y vamos a estar monitoreando y mandándole a través de programas como el tuyo, a programas de la Radio Corporación, a través de los canales de televisión y a través de nuestras redes y
y nuestras asociaciones en el territorio vamos a mantener informado al pueblo de cómo está la situación de los alimentos para que no venga alguien de Vivian a tratar de aprovecharse de subir los precios, ¿me entendés? Cuando no hay necesidad de subir precios, cuando hay suficiente producto, ¿verdad? ¿Cuándo calculás que va a estar la posición del CONCEP con su propuesta respaldada por el asesoramiento de expertos alrededor de la tarifa de energía eléctrica? Yo creo que la semana que viene que nos sentemos, yo creo que puede ser un tema. Porque hoy miércoles tuvo una reunión del CONCEP, ¿no? Sí, nosotros tenemos los miércoles reunión del CONCEP. Vamos a la parte política, Mike. Pues ahí ya me metiste en política. No, pues, pero estamos hablando ahora como quitarte el sombrero de Oparic pero y ponerte el sombrero. Me metiste en el sector productivo, me metiste en la política. Sí, porque definitivamente, desgraciadamente, por la política está afectándose el sector económico. Eso es cierto. Entonces, la crisis sociopolítica. ¿Verdad? Está el tema de la coalición nacional. Ajá. ¿Verdad? El cual vos sos parte también. Hay muchos, siempre no puedo hablar. Y ahí me está preguntando a mí que yo no puedo hablar también. Hay sectores que están empezando a decir, hombre, ya han pasado 2 meses desde que se anunció la coalición, o 3 meses desde que se anunció la coalición, y todavía no se termina de formar. A eso que cuestionan, que inquietan, ¿verdad? ¿Qué le contestaba? Vísteme despacio que voy deprisa. O sea, es simple. O sea, es complejo. Crear una coalición cuando tenés partidos políticos, tenés partidos de la costa atlántica con otra visión étnica, ¿verdad? Tenés sectores de la sociedad civil, tenés un sinnúmero de sectores y partidos políticos que tenés que trabajar en crear unas reglas claras y precisas, no solo en el tema de qué es lo que va a gobernar esa gran coalición, sino también en el tema, ¿verdad?, de cómo se van a tomar las decisiones y cómo va a ser la escogencia de todo el tema. Entonces es bien complicado, Jaime. O sea, nadie tiene una varita mágica para crearte, aquí está, ¿cómo te quiero decir? Aquí está la fórmula, aquí está, ¿cómo que le dicen? El molde para que esta es la coalición. A los jóvenes de la Alianza Cívica, las 4 organizaciones de jóvenes que pertenecen a la Alianza Cívica, que están pidiendo su ingreso a la coalición y están exigiendo una respuesta, ¿verdad? Y que vean este programa y monitorean todos los programas, para no... ¿Qué le contestás? Juan, ¿qué le contestarías a ellos? Y segundo, Miguel Mora decía en Cuarto Poder la vez pasada que si los jóvenes están pidiendo, de la Alianza Cívica, están pidiendo su inclusión en la coalición, es porque no se sienten representados en la Alianza Cívica. ¿Por qué crees que hay alguna inconformidad de los jóvenes de estar en la Alianza Cívica y por eso quieren ser parte de la coalición, o esto nada más es cuestión de estrategia? No creo, en ningún momento. O sea, yo platico con los jóvenes y yo no creo que haya un descontento de ellos en la Alianza Cívica. Yo creo que el aporte que han hecho los jóvenes en la Alianza Cívica ha sido fundamental para el desarrollo y la unificación de todos esos diferentes sectores en la Alianza Cívica. O sea, el trabajo de los jóvenes ha sido fundamental, ¿verdad? Ahí tenés chavalos que trabajan día y noche para asegurarse de que todo el engranaje y todo lo que es el día a día de la Alianza Cívica camine, por un lado. Por el otro lado, yo estoy de acuerdo si ellos tienen todo el derecho de tener su espacio. O sea, la juventud, acordate que cómo comenzó todo esto. Ahora, correcto, perfecto, para ir, porque ya hace tiempo se lo está acabando. Supongamos que políticamente vos tenés experiencia política. Un poco. Vos participaste en partido político, un poco. Pues, es poquito. Esa cara no son de balde. Bueno, yo siempre he apoyado la democracia en este país, he luchado por la democracia y a mí que me registre, hermano, yo vengo de años luchando por la democracia y poniendo mi granito de arena, ¿verdad? Me ofrecieron candidaturas 1000 veces y nunca las acepté, ¿oíste? Para que no digas que... yo siempre me he dedicado por Nicaragua, para mí Nicaragua es primero, ¿me entendés? Hay que luchar por Nicaragua, ¿verdad? Es otra pregunta que te... Y es deber ciudadano luchar por el país. ¿Tenés alguna expectativa presidencial vos? En ningún momento. Yo ahorita no tengo ninguna. La vez pasada Felipe Arellano dijo que sí la tenía y creo que fue sincero en decirla porque sí la tenía. Primero que todo, no es el momento de estar pensando en presidentitis o pensando en candidaturas. Yo creo que es el momento de pensar en Nicaragua. La gente quiere honestidad de saber si tiene algunas aspiraciones y no es malo tener aspiraciones, ¿verdad? Bueno, yo creo que es derecho ciudadano tener aspiraciones a cualquier cargo político, pero yo en este momento estoy enfocado en los productores, estoy enfocado en cómo asegurar que la pandemia no venga a afectar, ¿me entendés?, a más nicaragüenses. Políticamente hablando, te hago esto toqué el tema de la política porque cuando los jóvenes se integren a la coalición,
Porque no es si se van a integrar o no se van a integrar, se van a integrar a la coalición. Tienen que integrarse a la coalición. Ya sé por dónde va, Ah. te conozco. Tienen que integrarse a la coalición. No pueden tener su propia silla y estar en la alianza cívica. Política, porque sería como que si la alianza cívica tuviera 2 votos. Y políticamente hablando, vos sabés que eso no va a ser aceptado por otras organizaciones. Políticamente hablando, por tu experiencia, y vuelvo a insistir, política, el que se le vaya a exigir o se le tenga que exigir que no puede estar en los dos lados, ¿es una exigencia lógica o es una exigencia ilógica? Pues yo creo que es una pregunta bien compleja, Jaime, porque es decisión de cada organización, ¿me entiendes? Si quiere estar en esta, si quiere estar en la otra. Ahora, yo creo que los jóvenes han hecho un trabajo en la Alianza Cívica de que por qué van a salirse de la Alianza Cívica. Entonces es complejo. Yo creo que es una pregunta, ¿me entendés? Que se la tenés que hacer a los jóvenes, ¿verdad? De cuál es su Ahora te postura. lo voy a de poner eso. de otra manera. A ver, ponémela de otra manera. Supongamos que los jóvenes del PLC quieren decir que ellos quieren tener su propia silla en la coalición, independiente del PLC. ¿Vos aceptarías eso? Mira, Jaime, lo que yo entiendo... y No, lo pues que te pa- pregunto. no, déjame- Es Bueno, el mismo escenario, ¿no? Que tus preguntas son, yo sé por dónde vas, hermano. Yo No, te pues, conozco como que te parí, hermano, No, pero acordate. es la misma pregunta. Ya venimos de largo El- trato, vos, larga data, vos y yo. Es el mismo escenario. No, lo que te quiero decir es lo que yo tengo entendido, Ajá, ¿verdad? Lo que yo tengo entendido, lo que se quiere es crear un espacio para los jóvenes. para los jóvenes. Correcto. No significa que ese espacio solo van a estar los jóvenes de la Alianza Cívica, Jaime. Significa que en ese espacio de los jóvenes van a haber otros movimientos de jóvenes que van a entrar. O sea, es lo ideal, ¿verdad? toda organización política tiene su organización de jóvenes. Allá va a ser decisión, en el caso de la pregunta del PLC, si el PLC quiere la pregunta meter a sus jóvenes la ahí o no. pregunta es si vos aceptarías que una organización que pertenece a otra organización tuviera otro voto en la coalición. Esa es mi pregunta, básicamente. Pues yo creo que es una pregunta, ¿me entendés?, compleja y no sabría contestártela, hermano. ¿Entendés? Comentarios finales. No, es que es que me estás dejando de una manera que no me gusta quedar en un programa. ¿verdad? Bueno, pues ya está. Yo creo que el consenso es el que va a decidir eso al final de cuentas, ¿verdad? No somos nosotros dos, ni mi opinión ni la tuya es la que va a decidir. Yo creo que es el consenso entre todas las organizaciones y todas las organizaciones de jóvenes. ¿Quién lleva la representación de la alianza en la coalición? Juan Sebastián, vos. Está Juan José Palé. Sebastián, está José Palé. No, por eso, ustedes son parte de la delegación. Es Pero correcto. ¿quién es el que lleva el delegado del voto? ¿Juan Sebastián? Es que él es el director ejecutivo. Entonces, Juan Sebastián es el que lleva el voto. A la hora de las piedras pomas, el director ejecutivo. El que dice, esta es la posición de la alianza, es Juan Sebastián Chamorro. Él es el director ejecutivo y por lo tanto como director ejecutivo tiene la representatividad del voto en la alianza cívica, en la coalición de parte de la alianza, ¿verdad? Comentarios finales. Jaime. Bueno, mira, primero que todo, gracias por el programa, ¿verdad? Sos un gran bandido, pero... No, te puedo hacer una pregunta más. Nada más. Ay, mamita. Es que te hago, ya que para tratar de aprovecharte el tiempo de que te tengo. Pues volverme a invitar, hombre, si a mí me encanta venir donde vos. Ciudadanos por la Libertad, Ajá. lo cual vos tenés una muy buena relación con ellos, ¿verdad? Y tenés una buena relación con Kitty Monterrey. su Con presidente. todos, hermano. Con todo. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de que Ciudadanos por la Libertad se integre en la coalición? ¿O no ves posibilidad de que Ciudadanos por la Libertad se integre en la coalición? Yo creo que es una decisión de ellos, ¿verdad? Esa pregunta tenés que hacérsela a la Kitty. Ya estoy cago. Pero ¿por qué me la decís a mí? Ya te traigo porque ahora estoy como político. No, te pregunto, por eso no te dije que tomara mira, que yo te dijera creo, qué es lo que van a hacer. Te dije yo, si existe la posibilidad. Yo creo que sí, siempre ha existido la posibilidad. Hay conversaciones entre uno y ellos. Y la Kitty, yo hablo con todo el mundo, Jaime. Y te lo digo que para que vos puedas formarte un concepto, un escenario, una visión, ¿me entendés? De qué es lo que está pasando, tenés que hablar con todo, ¿verdad? Digo, y yo, gracias a Dios, ¿me entendés? Desde mi posición, tanto como COSEP, como PANIC, he logrado, ¿me entendés?, conocer a un montón de gente y he logrado instalar comunicaciones con muchas organizaciones. Yo he hablado con agentes del PLC, he hablado con todos los partidos políticos. Yo te hago esta hermano. pregunta, porque Ciudadanos por la Libertad es aliado de la Alianza Cívica, Sí, ¿verdad? desde el inicio. Entonces, como aliado de la Alianza Cívica, me imagino que hay una comunicación entre la Alianza Cívica Sí. y Ciudadanos por la Libertad. Nosotros O sea, tenemos- por eso te pregunto a vos sobre el Ciudadanos por la Libertad
y no le pregunto a otro partido político, bueno, pues, sino bueno, porque te voy a sencillamente contestar, están en te la voy a contestar. justo, pero no revuelto, como dicen ellos. Bueno, te la voy a contestar. Sí hay una comunicación con la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, ¿verdad? Sí ha habido pláticas en varias ocasiones. Sí, yo mantengo comunicación con la Alianza Cívica, con Ciudadanos por la Libertad, ¿verdad? Y por el otro lado, yo creo que sí, definitivamente hay oportunidad para que ellos formen una gran parte de una gran coalición para el momento electoral, ¿verdad? Definitivamente la coalición tenemos que estar todos unidos, Jaime. Independientemente de tu ideología. Aquí tienen que estar todos, hermano. O tu creencia. Bueno, es que hay sectores que son complicados y estoy de acuerdo con vos, que tienen que pedir perdón a la nación todavía, que están ahí, pues, sectores políticos, ¿verdad? Por sus actuares en el pasado. Pero también, ¿me entendés? Soy creyente de que necesitamos de todo, Jaime. Y necesitamos hasta de las mismas personas sandinistas que no quieren a Daniel. O sea, aquí, acordate que Daniel Ortega tiene un poder y que tiene los 4 poderes, tiene el ejército, tiene la policía, tiene todo a su lado. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? El apoyo de la comunidad internacional, el apoyo del pueblo. O sea, por lo tanto, lo que te quiero decir, nosotros no podemos defraudar al pueblo. Nosotros no podemos permitir que Nicaragua siga hundiéndose por la falta de voluntad de un gobierno que nunca le ha enseñado. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que nos unamos todos los sectores, que nos unamos todos los nicaragüenses, porque solo unidos vas a sacar a Daniel Ortega del poder y solo unidos vas a poder tener esa fuerza para presionar y obligarlo a que él tome esas decisiones para que tengamos unas elecciones libres y transparentes, esperemos que adelantadas, porque adelantadas tienen que ser, o sea, aquí tenés que unificar a mi criterio, y este es Michael Gili hablándote, y yo sé que es el criterio de la mayoría de la gente, para que tengamos, que es el criterio de la mayoría de la gente, que tienen que ser elecciones, aquí tienen que estar las elecciones presidenciales y diputados, las elecciones de alcaldía, todas unidas, todas juntas. ¿Sabes cuánto se gasta, Jaime, en una elección? 400, 500 millones de Córdoba. O sea, y año con año, y creo que decía alguien ahora, ¿me entendés?, que en los últimos 20 años hemos tenido 19 elecciones. O sea, por favor, hombre, Jaime, yo creo que la unificación de las elecciones en una vez cada 5 años te ahorraría alrededor de 600, 700 millones de Córdoba, que los pudieras estar ocupando en salud, en educación, en incentivar la producción a los pequeños productores. Me explico, tenés un sinnúmero de cosas que puedes hacer. Apoyarías, bueno, ya vamos a tomarnos un poquito más de tiempo, si me lo permitís. No, claro, hermano. Okay. ¿Apoyaría usted o apoyarías vos ir a unas elecciones que no sean unificadas? Es que es complicado porque tenés que ver si el gobierno, primero que todo tenés que ver si hay reformas electorales, y si hay reformas electorales tienen que haber... Pero, supongamos que hay la garantía que hay reformas electorales y que hay garantía de observación nacional e internacional, etcétera. Pero te dice la dictadura, yo no cedo, aquí solo van a hacer elecciones de presidente y diputado, ¿verdad? Y te voy a hacer la pregunta, hay gente, vos tenés un sector de seguidores que le gustaría verte a vos como presidente de la República. Te voy a poner esta situación hipotética. Supongamos que vos sos el candidato y gana las elecciones, como no me cabe la menor duda que la oposición va a ganar las elecciones. Totalmente. ¿Podrías vos llegar a ser presidente de la República, siendo presidente del país, poder gobernar con el Frente Sandinista controlando casi el 100% de la alcaldía en este país? ¿Podría gobernar? No, es complicado. Yo creo que entonces, por eso es que nosotros pedimos que se adelanten las alcaldías por una razón, hermano. Mira, primero que todo... Entonces vos mismo me estás contestando la pregunta. O sea, sería ilógico. Es que ese sería... hablemos de escenarios, Jaime. Y estúpido el escenario de ir a participar en unas elecciones, tomando en cuenta que se den las condiciones, ¿verdad? Que no haya presos políticos, etcétera, etcétera. Si no se unen las elecciones. Tienen que unirse, Jaime. Y tienen que unirse, te voy a explicar por qué. Porque acordate que desde esas alcaldías hubieron secuestros en esas alcaldías, hubieron asesinatos en muchas de estas alcaldías. Se sigue repitiendo. Hubieron torturas en muchas de estas alcaldías. Entonces tenés que doblar la página de la historia, Jaime. ¿Qué significa eso? Tenés que hacer unas elecciones donde se pueda limpiar toditito el sistema. O sea, ¿cómo vas a hacer una cosa media? Yo soy creyente de que aquí tienen que ir unificadas porque tenés que erradicar toditito el mal. O sea, si vos tenés cáncer en un pulmón
Bueno, ¿me entendés qué? O sea, tenés que cortar el cáncer, desaparecer el cáncer para que podás desarrollar toda la estrategia y todas las políticas para que podás tener una Nicaragua con democracia, con justicia, con seguridad y con desarrollo, que son los 4 pilares donde se sienta toditita el engranaje de la economía de un país. Una última pregunta, ya que usaste la palabra creyente. Decía Kitty Monterrey la última vez que la entrevisté, la voy a volver a entrevistar porque tengo rato de no entrevistarla, que ella no podía ser parte de una alianza donde hubiera gente que está a favor del aborto, porque ella es creyente del derecho a la vida, de la defensa de la vida. Supongamos que la coalición no deja bien claro ese punto, porque hay diversidad. ¿Ustedes creen que pueden ganar, que la coalición podría ganar unas elecciones sin el respaldo de la Iglesia Católica de este país? Bajo ningún punto. Yo creo que uno de los pilares fundamentales para que vayamos unidos y unificados tiene que estar la Iglesia Católica. Por lo tanto, debe de quedar bien claro ese punto. Es que yo soy bien claro ese punto. Yo soy del mismo punto de la Iglesia Católica. Yo apoyo lo que dice la Iglesia Católica. El derecho a la vida. Totalmente. El derecho a la vida no lo puedes quitar. Comentarios finales. Bueno, y ahí te lo vuelvo a dar. Bueno, mira, yo quiero primero que todo darte las gracias y a todos los oyentes, ¿verdad?, de este programa. Primero que todo. Segundo, explicarle a la gente de que nosotros vamos a seguir trabajando desde UPANIC, no solo en crear las condiciones y seguir, ¿me entendés?, exigiendo y buscando cómo se crean políticas para que faciliten al sector productivo a poder ejercer su trabajo, que es asegurar la seguridad alimentaria de los nicaragüenses, por un lado. Por el otro lado, vamos a seguir monitoreando, ¿verdad?, el tema de los productos y estar comunicándole a la población cómo está cada uno de estos productos para que no haya especulación y que sea afectado el consumidor, ¿verdad? Y vamos a seguir buscando reuniones al nivel privado con los mismos, con las organizaciones que tenemos sinergia para ir buscando soluciones, ¿verdad?, bilateralmente, ya que el gobierno no enseña voluntad. O sea, como te dije anteriormente, nosotros estamos listos para que nos den esas medidas y para nosotros seguir produciendo y buscando cómo crear fuentes de trabajo, cómo asegurarnos que no se pierdan más empleos en el campo, pero asegurando también la seguridad de los nicaragüenses, la seguridad alimentaria de los nicaragüenses y también asegurándonos en el tema económico. Acordate que el pilar fundamental de esta economía es el sector agropecuario. O sea, donde vos estás viendo hoy que las zonas francas están exactamente disminuyendo sus exportaciones, el sector pesca ha disminuido sus exportaciones, el sector construcción está en su mínima potencia, el sector turismo en su mínima potencia y todos los sectores, el sector comercio bien debilitado. Entonces, por lo tanto, le toca una vez más al sector productivo ser el pilar para que pueda asegurar las exportaciones de este país para que la macroeconomía no se desbarate y podamos tener a un corto, mediano plazo, si Dios quiere, una economía mucho más estable de la que estamos teniendo en estos días. Bueno, mi presidente, hemos llegado al final del programa. Le queremos agradecer a Mike Gili, presidente de UPANIC, primer vicepresidente del COSEP, miembro de la Alianza Cívica y delegado ante la mesa multisectorial, por haber compartido con nosotros sus puntos de vista y su análisis. Quiero también informarles que el día de mañana va a haber una variación en el horario del programa. Nosotros vamos a entrar al aire después de las palabras de Daniel Ortega. O sea, si Daniel Ortega habla de las 4, pues a las 5 entraremos. Si habla a las 5, entraremos a las 6. Y estarán con nosotros haciendo un análisis de las palabras o la locura que diga Daniel Ortega. El día de mañana, el analista político Bosco Matamoros y el analista político y económico Oscar René Vargas. Así que mañana vamos a estar haciendo un análisis de las palabras de la dictadura con Oscar René Vargas y Bosco Matamoros. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere, y ojalá que Dios ilumine a esta dictadura y empiece a hacer lo correcto, que no haga Dios el milagro. Voluntad. Mientras tanto, sabemos que tenemos que seguir actuando con el mismo valor, con el mismo coraje, con la misma determinación, con la misma inteligencia. No hacerle caso a lo que está diciendo la dictadura, que solo está haciendo, provocando que nos expongamos al coronavirus. Hay que sean ellos con su mentira, con su hipocresía y con su cobardía, porque los mandan a ustedes a que manden a sus hijos al colegio, pero sus nietos no van al colegio. Mandan a que manden a sus hijos a las universidades, pero sus hijos no salen a la calle. Andan promoviendo las reuniones masivas, pero los cobardes se quedan escondidos en el Carmen. Así que ya saben, pues gracias a Dios, los mismos sapos, los mismos seguidores se están dando cuenta y ya se le empezaron a revelar. Por eso que tomaron la decisión
que tomaron ayer de empezar a tomar medidas, porque sus mismos empleados del gobierno ya le empezaron a reclamar. Y como decía Mike en el comentario, la crisis económica en la que estamos y que se está profundizando no tiene ideología política, que afecta a sandinistas, no sandinistas, ¿verdad? Lo único que no les afecta es a los sapos que le siguen dando sus 200 pesitos, sus 500 pesos por andar de baboso por todos lados. Pero ya esa es su decisión. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.